Buenas noches. Dos cuestiones fundamentales atraviesan la política santafesina. En estos días post-interna creo que hay un espacio para el análisis que ya se ha hecho, que hemos hecho de lo que sucedió el 22 de mayo, aunque necesariamente no podrá contemplarse dentro del análisis político la lectura de lo que sobrevendrá el 24 de julio sin los papeles del 22 sobre la mesa, pero paralelamente hay una cuestión que tiene que ver con finalmente la nacionalización de la posible candidatura de Hermes Wiener, las negociaciones con el radicalismo, que si va de Narváez, Wiener no, que sin de Narváez podría aún concretarse un acuerdo con la Unión Cívica Radical, el pedido del socialismo del interior del país, de Proyecto Sur y de Luis Juez y de Stolbizer para que Wiener sea candidato a presidente. Bueno, todas estas cosas salcondimentan la política santafesina por estos días. En lo que refiere estrictamente a las elecciones a gobernador, me parece que todos deberán actuar dentro de lo que marcan los manuales. El que se aparte de los manuales va a perder. ¿Por qué digo esto? Claramente en el justicialismo hay un ganador que es Agustín Rossi, pero a ver, todos decimos, todos sostenemos que la presidenta de la Nación tiene una alta imagen positiva, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. Pero en lo que refiere exclusivamente a Santa Fe, veía un sondeo de Nora Ventroni, al fin la que primero dijo que ganaba Bonfatti, donde Cristina aparece con un 61-62% de conceptos elogiosos respecto a su gestión. Sin embargo, el kirchnerismo nos saca más del 26% en la provincia. Cuando digo kirchnerismo, sumen lo de Rossi a lo de Rafael Bielsa. En consecuencia, ese porcentaje, incluso más allá de la imagen, el porcentaje que votaría a Cristina como candidata a presidenta no tiene nada que ver con lo que ha sacado el kirchnerismo en la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque en base a esta realidad, Rossi debería ir, yo creo que ya debería haber ido a buscar su foto con Omar Perotti y con Bielsa. Esto, bueno, hasta el momento de hacerse este programa no ocurrió. Claramente, al tener una alta imagen la presidenta, tanto en lo que refiere a gestión como a intención de voto, sumado a que el peronismo, el Frente Santa Fe para Todos, logra 30.000 votos más que el Frente Progresista, el manual de Rossi debería indicar, bueno, dejemos un poco de lado el kirchnerismo, dejemos de hacer tanto kirchnerismo explícito, busquemos otros avales. Vamos a ver si esto se da o no se da. Esto es clave para que Rossi sea competitivo en las elecciones. Y por el lado del Frente Progresista, los ruidos que aparecen en la escena nacional han impactado en Santa Fe, porque Barletta se ha posicionado y ha dicho, le ha mandado, si se quiere, un ultimátum, han marcado la cancha a Barletta. Por primera vez en mucho tiempo los radicales santafesinos tienen, si se quiere, una cabeza, una conducción, entre comillas, legitimada por las urnas. Y ha dicho, bueno, señores, van a tener que arreglar con nosotros. Incluso ha dicho Barletta en las últimas horas, si Wiener no nos apoyan, nosotros no apoyamos, una cuestión así. Yo creo, de todas maneras, que el manual de radicales y socialistas indica que no se deben pelear, no les conviene. La necesidad tiene cara de hereje. Bonfatti necesita los votos que fueron a Barletta para ganarle a Rossi, y los intendentes, presidentes de comuna y demás necesitan un triunfo del Frente Progresista. Si se abre, y esto lo vamos a hablar después con Raúl Lamberto, el primer invitado de este programa,
una cuestión importante, que es la gobernabilidad en la legislatura, algo que ocurrió en las elecciones anteriores, se repite ahora, que es la gran presencia de diputados procedentes de la Unión Cívica Radical y también de senadores. Este es el panorama con el cual amanece la política santafesina post elecciones internas del 22 de mayo y antes de una elección general, que será muy importante, se discute el poder en todos sus estamentos, y creo que por primera vez en mucho tiempo con la posibilidad real de tener un candidato presidencial desde que Carlos Reutemann, como decía un columnista dominical porteño, ha pedido su jubilación de hecho de la política. Tras el primer corte estaremos aquí con el ganador de la candidatura, de la precandidatura a diputado provincial en el Frente Progresista, Raúl Lamberto. Lo dicho entonces, estamos con el diputado provincial y seguramente reelecto, podemos decir, Raúl Lamberto. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, Mauricio? Bueno, hacíamos una editorial donde marcábamos, si se quiere, la oportunidad que se le presenta ahora al socialismo, pero también las responsabilidades que esto conlleva, porque usted ha estado, por ejemplo, el sábado en la negociación, en la reunión de la mesa política, donde habrá escuchado el pedido de dirigentes socialistas del interior para que Wiener sea candidato a presidente. Sí, creo que hay un gran entusiasmo en todo el socialismo de todas las provincias, porque sin duda ven la posibilidad de un salto cualitativo y cuantitativo importante del socialismo. De hecho, sería la primera vez que tenemos una figura de proyección nacional con una imagen muy alta y centralmente siendo gobernador de una provincia, ¿no?, que no es menor. Esta idea de tener capacidad de gestión llama mucho la atención, especialmente al elector independiente, ¿no? Y esto es desde ya lo ve todo el mundo, lo ven los compañeros nuestros, así que el entusiasmo existe. Pero claro, Argentina es grande, Argentina no es simplemente el Santa Fe y nos tenemos que tomar, bueno, decisiones con toda prudencia, ¿no? Al Lamberto, militante histórico del socialismo, no digo qué le seduce más, pero ¿qué sería lo más conveniente, de acuerdo a su opinión, que tiene que hacer el socialismo? ¿Tratar de llegar por todos los medios a un frente con la UCR? ¿Jugarse a una candidatura presidencial de Wiener? ¿Quedarse en Santa Fe, a lo mejor con una lista a diputado nacional encabezada por Wiener? No, yo no tengo ninguna duda, el socialismo debe ser parte de un frente con la Unión Cívica Radical. Nosotros necesitamos generar este instrumento, un frente, proyectarlo nacionalmente y empezar a andar. Tal vez sea para este año, tal vez para el 2015, pero Argentina necesita alternativas progresistas, y me parece que son los dos partidos, la Unión Cívica Radical y el socialismo, la base de este frente. Nosotros, de hecho, no nos parece adecuado simplemente limitar el debate a un tema de candidaturas. Me parece que esta es una elección importante para sentar las bases de un proyecto que empieza a andar, y si empieza a andar, Argentina lo va a ver. Y yo siempre lo digo, Lula tuvo varias elecciones antes de ser presidente. Lo que se hace sin el tiempo no lo perdona, y me parece que acelerar las realidades a veces no le hace bien a una idea política de progreso, y me parece que hoy estamos debatiendo eso. Creemos que sin provincia de Buenos Aires no hay alternativas. Bueno, también creemos que Argentina no quiere cualquier alternativa, quiere alternativas serias, proyectos serios, que uno defina. Cuando uno dice, bueno, queremos un programa, ese programa no es decir, bueno, escribir algo, es una posición frente al Estado, una posición frente a la igualdad, una posición frente a la educación, la salud, las empresas públicas, la soberanía, la seguridad.
temas que son parte de la agenda pública y que exigen casi periódicamente que uno debata y no puede tener cimbronazos internos por no haberlo definido previamente. Nosotros hemos hecho muy buena experiencia en Santa Fe sobre la base de tener un programa que lo hemos respetado todo. Es decir, cada vez que llegaba un mensaje del gobernador, sabía que ese mensaje estaba sustentado en un programa predeterminado y escrito. Y bueno, eso generó que prácticamente no tuviéramos voto en contra en la legislatura en el marco del frente, y esto sin duda es un patrimonio de seriedad. Y creo que nosotros debemos seguir transfiriendo este patrimonio de seriedad al país. Sea cual fuere la resolución que tome el socialismo, esto es, tener en Wiener un candidato presidencial, bueno, obviamente si se da el acuerdo con Alfonsín, ni hablar, pero decía, cualquiera sea la variante, ¿está garantizada la continuidad del Frente Progresista en Santa Fe? Porque uno ha escuchado algunas declaraciones de Barletta por allí que llevan a algunas dudas. No, sin duda, me parece que desde todo punto de vista lo de Santa Fe es intocable. Yo estuve la semana pasada en un programa de televisión con el presidente del partido, me hicieron la misma pregunta y reproduzco más o menos sus palabras. No se ata Santa Fe a la nación, todos vamos a trabajar para que el 24 de julio gane la fórmula de Bonfatti, Lamberto, Lichi, Corral en Santa Fe, Mónica Fey en Rosario, en ese caso decía Hugo Marcusi como senador de la capital, o sea que una definición muy sólida. Aparte, tiene razonabilidad política e institucional. Porque ya se hicieron las primarias y para atrás no se vuelve. O sea, solamente son candidatos los que participaron de la primaria. Y en segundo lugar, políticamente me parece que tenemos tantos años en común que atar temas nacionales a la provincia no está bien. De hecho, en el año 2007 nosotros ganamos la provincia, tuvimos a los 2 meses la elección nacional y bueno, el radicalismo fue con Lavagna, nosotros acompañamos la fórmula Carrió-Giustiniani y bueno, acá no pasó nada. O sea que nosotros sabemos defender, primero defender un proyecto político y en segundo lugar defender la coalición. Esta coalición es un modelo importante para proyectar a todo el país, que no solamente es electoral, sino que a su vez es una coalición de gobierno, ¿no? En el socialismo pueden decir lo mismo, acá no pasó nada después de una interna que obviamente fue muy dura en la campaña. No es que no pasó nada, hubo un ganador y una lista que no ganó, y eso no es poco en política. Ahora, también en el marco de un partido político, no todo se resuelve a los golpes. Las urnas hablaron, el ciudadano pudo decidir y bueno, me parece que también tiene que haber una tolerancia política porque si no cada vez que se pierde una elección habría que romper un partido. Yo creo que eso no está bien, me parece que no es así. Lo único que sí, hay un resultado electoral y ese resultado electoral hasta que no se modifique es el que estará vigente en el partido. Está claro que el partido no se va a romper, pero ¿piden ustedes, por ejemplo, un paso al costado de Giustiniani en la conducción nacional del socialismo? No, para nada. Nosotros sabemos que el año que viene hay elección interna y se discutirá cuál es la futura conducción del socialismo. Me parece que son 2 temas. Giustiniani fue electo en el interior del partido por una elección de sus afiliados, fue electo masivamente y me parece que tiene que cumplir el mandato. Van a enfrentar ahora a un peronismo que seguramente contará con el apoyo de la presidenta de la Nación y particularmente usted deberá enfrentarse con la candidata más votada que ha sido María Eugenia Bielsa, que después de estar acá. ¿Es la misma campaña que en la primaria? ¿Van a cambiar? No, me parece que son 2 elecciones. Nosotros 2005, 2007 y 2009 sacamos menos votos que el justicialismo en las primarias y después ganamos las elecciones. Todo eso es bueno recordarlo. Yo siempre digo que medio que las primarias es como la primera vuelta de los franceses. En la primera se vota con el corazón y en la segunda con la razón. Yo no creo que un proyecto político integral donde
el ciudadano quiera dar la continuidad del proyecto de Wiener a través de Bofatti, vote en contra en la Cámara de Diputados para no darle gobernabilidad. Me parece que estos escenarios no se dan, y creo que, bueno, primero fue una elección interna de candidatos, nosotros teníamos una interna muy compleja, en el caso concreto del Cambio Continúa competíamos nada menos que con la vicegobernadora en ejercicio, Griselda Tesio, muy buena candidata, de hecho sacó más votos que el propio Barletta, tiene una proyección histórica para el radicalismo, sin duda para mí es la referente más importante que tiene el radicalismo en la provincia, por su cargo, por su ubicación y aparte por haber sido nada menos que la compañera de fórmula de Hermes Wiener. Bueno, sin embargo se le pudo ganar. La otra fue una interna dentro del justicialismo, que son distintas. Me parece que ahora empezamos a discutir proyectos políticos. Y el proyecto político del Frente, y en este caso de Bofatti como candidato socialista, bueno, nosotros en las mediciones previas a las elecciones claramente nos daban que el pueblo santafesino quería la continuidad por más del 42-43% de este proyecto, contra un 26-25%, o sea que había una diferencia importante que creo que no ha modificado el proceso primario, ¿no? O sea que nosotros vamos a pedir, por supuesto, que el ciudadano vote a un proyecto político, no a un segmento como puede ser el segmento gobernador. Y creo que el ciudadano lo va a entender. Por supuesto, nosotros hasta ahora hemos jerarquizado nuestra campaña, una campaña estrictamente de gobernador y de intendente. Tuvimos que hacer conocer dos referentes políticos que tenían trayectoria pero tenían poco conocimiento. Nos costó, no daba para hacer todo a la vez y creo que de cierta forma tuvimos que hacer una campaña de diputados independientes, con mucho esfuerzo personal, con mucha dedicación, yendo pueblo tras pueblo, pero ahora me parece que no, que nosotros vamos a ofrecer un proyecto político integral que es gobernador, diputado, senador, intendente y concejal, que de hecho ganamos las 5 categorías, ¿no? ¿Es la mejor electora que tiene el peronismo Cristina Kirchner? Sería una parte de la pregunta. Y la otra, hay si se quiere, la intención de voto a Cristina en la provincia. ¿Ahí también hay mucho del voto, por ejemplo, al Frente Progresista en Santa Fe? No tenga ninguna duda. Va a haber votos cruzados. Cristina y el Frente va a ser un voto que ya se ha dado también en las elecciones del 2007. La gente diferencia claramente niveles nacionales de provinciales, como a su vez diferencia niveles provinciales de locales. Por eso hay intendencias que le ha ganado el justicialismo. Y está bien, cuando hay algún referente de peso que levanta la mano y te acompaña, te ayuda. Pero no es el caso primero porque el ciudadano no encuentra en Wiener una persona que ha hecho una oposición salvaje al gobierno nacional, sino ha marcado sus diferencias en lo que merecía que se marcara diferencia y ha acompañado muchos proyectos importantes, inclusive para el propio gobierno nacional. Si la estatización de la AFJP ha sido una decisión acompañada por el socialismo, la ley de medios ha sido acompañada por el socialismo, la nacionalización de las empresas aerolíneas de Argentina también. O sea, son decisiones en su momento complejas que se tomaron aún con mucha crítica de referencias que uno tenía como partido político. O sea que nosotros no somos un partido o un frente que ha hecho una oposición por la oposición misma. Tenemos nuestra diferencia. Y creo que el ciudadano lo visualiza. Y de hecho visualiza que hay dos modelos que de cierta forma se los ve como exitosos aún con las reservas que uno tiene del gobierno nacional. Pero sin duda el ciudadano argentino visualiza, y uno lo ve en las encuestas hacia Cristina, como el ciudadano santafesino visualiza claramente una gestión exitosa en Santa Fe. Y creo que esto se va a ver reflejado en la continuidad del proyecto a través de Bofatti como candidato a gobernador.
Se vio un nivel de saturación al final de la campaña muy alto entre la gente. Es complicado terminar una campaña tan intensa que en el caso de ustedes resolvía varias cuestiones y empezar otra campaña cuando julio está ahí nomás, en la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a ser la estrategia? Bueno, primero hay que entender que las primarias son complejas para los ciudadanos. El ciudadano tiene que decidir no sobre partidos o sobre proyectos, sino sobre líneas internas. Entonces esto ya es complejo. Se sumó la boleta única, que era un condimento que generaba a la gente algún grado de temor. Por suerte, todo salió bien. Me parece que superado ese tema, esta elección es mucho más simple. Acá se eligen partidos o frentes absolutamente identificables por el ciudadano porque tienen trayectoria e historia, excepto el caso de Delcel, ¿no? Pero salvo esa realidad, me parece que esta campaña tiene que ser mucho más programática, mucho más de debate sobre proyectos políticos. Me parece que la primaria no dio posibilidad de que esto se discutiera. Se discutía matices dentro de los partidos políticos y eso es muy difícil de ser visualizado, por lo menos integralmente por el ciudadano. Sin embargo, después el ciudadano sabe votar. De eso no hay que confundirse porque está visto que el ciudadano ha querido votar en una forma y lo ha hecho. Me parece que no, que esta va a ser una elección mucho más política, mucho más programática y bienvenido sea, porque nosotros vamos a poder seguir con este camino de transmitir lo que estamos haciendo. Si no es fácil en el cuarto año decir nosotros venimos a rendir cuenta. Creo que hace años que en Santa Fe no había una administración que podía rendir cuenta en su cuarto año de gestión sin que, que genere rechazo y menos exhibir un gobernador con una imagen de un 65% en su cuarto año de mandato, que en general se tiene al principio cuando hay un viento de cola electoral que lo ayuda a crecer en las encuestas. O sea que nosotros estamos en condiciones de decir, señores, queremos que esto siga por lo que hemos hecho y por lo que falta hacer, y creo que este proyecto debe continuar, que ha sido en cierta forma, la idea que se tuvo como enfático gobernador, ¿no? Gracias por haber venido, Raúl. Lo esperamos antes de las elecciones, si acepta, con María Eugenia Bielsa y con Nicotra, que es la otra referencia. Sí, cómo no, yo no tengo ningún inconveniente, me parece que es importante que se pueda hablar, de cada uno plantea sus temas, ayuda a la democracia. Gracias por venir. Gracias, Mauricio. Estuvimos con Raúl Lamberto, les digo cómo sigue el programa, va a estar con nosotros Roberto Zuckerman, María Eugenia Bielsa y el periodista de La Capital, Walter Palena, con quien vamos a cerrar este programa analizando un poquito lo que pasó y lo que se viene. Así como Lamberto ganó la interna del Frente Progresista a diputado provincial, Roberto Zuckerman ganó la suya en la interna a concejal por el Frente Santa Fe para Todos. Bienvenido, Zuckerman. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué votó la gente? Bueno, recordarás cuando tuve la oportunidad de venir al programa en la época de la campaña, nosotros fuimos claros al expresar que formamos parte de un proyecto colectivo que empieza con la presidenta a nivel nacional y que sigue con Rossi a nivel provincial y con Caballero a nivel municipal. Por otra parte, digamos, yo que encabecé la lista que sacó más votos, claramente de la gente a mí me conoce por mi desempeño en ANSES. Sí. Y mi desempeño en ANSES tiene que ver con las políticas que fija la Presidenta de la Nación o que fijó anteriormente Néstor Kirchner. Entonces, claramente ahí hay una expresión que tiene que ver con un acompañamiento también al Gobierno Nacional. Seguramente habrá, digamos, alguno a lo mejor en encabezar la lista también puede pensar que por ser la figura, la cara de la lista, ser a lo mejor joven y ser la primera oportunidad que uno tiene en una elección, también hace que la gente haya votado a lo mejor renovación y haya querido votar una cara más nueva. No sé si es muy fácil, pero me parece que es lo que más uno le cierra a la hora de analizar esto. Creo que la boleta única claramente muestra desde ahora y de acuerdo a lo que pasó, pautas hacia el futuro. En el caso tuyo, por ser una persona con aptitud en su profesión y además con un conocimiento
mediático, me parece que ese mix fue clave. Sí, yo claramente no fui perjudicado por la boleta única. Sin embargo, tengo mis lecturas críticas. Es decir, vos fíjate que si te pones a ver la lista de concejales, hubo un 30% de personas que no fueron a votar. Más los votos nulos, más los votos en blanco, tengo la mitad del padrón. Es decir, de 700.000 y pico, que era el total de las personas que podían votar, terminaron votando la mitad, positivamente a alguien. Y esto es una señal. Por otra parte, nosotros habíamos advertido que con la poca información que había a la hora de votar, se transformaba de alguna manera en un sistema elitista. Y cuando uno analiza los votos nulos y blancos, cuanto más uno se va corriendo de la zona del centro hacia los barrios, el voto nulo y blanco aumenta, duplica y triplica al voto nulo en el centro. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué crees que fue? No, creo que tuvo que ver con que no hubo tiempo para que la ciudadanía se impregne, se familiarice con un nuevo sistema. Además, eso teniendo en cuenta que era un sistema con primarias donde claramente la boleta concejal, por ejemplo, era una boleta sumamente complicada, con letras muy chicas, fotos muy chicas, los logos casi no se veían. Bueno, esto no va a pasar. ocurrir. Está claro que no va a pasar. Todo sistema tiene pros y contras desde el punto de vista teórico. Eso claramente es así. Imagínate que hubiese pasado si hubiese habido una boleta tradicional en el PRO. O sea, en el sistema tradicional, lo que hubiese a lo mejor pasado con el PRO. A lo mejor del CEL arrastraba al resto de sus candidatos. O sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, me parece que si el que obtuvo una buena performance con este sistema tiene digamos, como una libertad para opinar y criticar al sistema, que a lo mejor el que no le fue bien, uno dice, bueno, sangra por la herida, lo critica porque le fue mal. No, creo que justamente los que podemos más criticar el sistema fue a los cuales nos fue bien. Porque me parece que porque a uno le haya ido bien con un sistema no tiene por qué decir, no, este sistema es bárbaro porque a mí me fue bien, ¿no? ¿Cómo sigue la estrategia ahora del peronismo en Rosario? Uno supone que, bueno, como ganador tenés que convocar a los demás sectores que han participado, porque además es una muy buena lista, va a estar ahí también Miatelo. Sí. Es una lista altamente competitiva. Sí, nosotros creemos que, bueno, por otro lado también se juega la intendencia, ¿no? Además de la provincia, claro, se juega la intendencia. Nosotros, nuestra lectura es que en realidad la mayoría de la ciudadanía votó en contra del socialismo. Es decir, si uno se lo pone a ver, digamos, si cuenta los votos que sacamos nosotros, más los votos que sacaron opositores dentro del frente, uno se da cuenta claramente que no solo a nivel provincial, sino también a municipal, la mayoría de la gente votó en disconformidad con el socialismo. Nosotros, obviamente que, digamos, y lo ha demostrado Caballero también en su momento cuando gobernó, de ser los más amplios posibles, ¿no? Es decir, nosotros creemos que desde la lista de intendentes y de la lista de concejales se puede convocar a muchísimos sectores que tengan como objetivo la renovación de lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Esto me parece que es así, hay que ser generosos y poder, obviamente, no vamos a incorporar a sectores que estén en desacuerdo en las cuestiones fundamentales con nosotros, ¿no? Pero sí creo que hay visiones similares sobre una gestión agotada. Yo recuerdo que cuando hicimos el debate con Miatelo, le pregunté esto puntualmente, que se podía llegar a dar la misma situación que en las internas de 2007. Y ustedes me dijeron, bueno, no habrá que chocar dos veces contra la misma piedra. Sí, en realidad vos decís la del 2009, 2009, que fueron las legislativas, 2009. Que se perdieron 70.000 votos. En la general. Sí, no, yo estoy convencido que con Osvaldo vamos a trabajar muy bien. Pensá que nuestra lista, digamos, nosotros repartimos en cada lista uno y uno. Como vos decías, hay gente muy valiosa, hombres y mujeres muy valiosos, y yo no creo que, al contrario, no solo vamos a mantener
lo que cosechamos, sino que además vamos a poder sumar, ya digo, por ser más simplificado el sistema y tener la primera experiencia, determinados sectores que a lo mejor al momento de votar dudaron o no quisieron meterse en la interna, etcétera, nos van a acompañar porque saben que somos personas que tenemos las ideas claras y los objetivos claros también en renovar el gobierno municipal, porque tenemos otras prioridades, tenemos otra visión. Es decir, claramente el socialismo ha sido de alguna manera prolijo en su administración. También es cierto que si uno se pone a hilar fino en cuanto a las cuestiones financieras, realmente la municipalidad tiene muchos problemas. Y para hacer las obras más importantes que necesita Rosario, necesita de la provincia y necesita de la nación. Y esto no nos vamos, digamos, lo decimos permanentemente, es decir, obras de infraestructura, no solo cloacas, sino de viviendas, de tratamientos de residuos cloacales, por ejemplo, que todo se tira al río, acueductos, es decir, necesita grandes obras o trenes, o sea, todo lo que uno quiera hablar de una gran envergadura, primero que no es solo para Rosario, sino para toda el área metropolitana, y necesita de la provincia, pero también necesita de la nación. Y nosotros lo que hemos visto es que la ciudad se ha enfrentado a la nación más que por una cuestión de acumulación política para estar en contra que por otro tipo de razones. Y me parece que esto no es así. Cuando uno gobierna representando los intereses de Rosario. Entonces lo que tiene que hacer es juntar a todas las fuerzas de la ciudad e ir a plantear, estamos hablando de Rosario, digo, no estamos hablando de un pueblito. Entonces digo, tiene que ir a plantear con la capacidad de una provincia a nivel nacional las obras que necesita para la ciudad. Porque pónganse a repasar las obras importantes que tiene Rosario, que se están haciendo, que se hicieron, son todos con aportes del gobierno nacional. A ver, la interna del Frente Progresista me parece que era mucho más competitiva que la del peronismo. Porque, digamos, todos coincidían en que Caballero iba a ganar. ¿Es el desafío de ustedes convocar, tener el voto en esta elección general de quienes en la primaria votaron a Boazo y van a trabajar para eso? Yo creo que si los que votaron a Boazo entienden que se puede armar, construir, digamos, un gobierno amplio y generoso que, insisto, tenga prioridades e involucramientos distintos a los cuales tienen el gobierno socialista en estos 16 años, que es lo que nosotros decimos, digo, si no lo hicieron en estos 16 años, digamos, no lo van a hacer. Claramente que son votos que pueden venir para nuestro sector. O sea, yo no me animaría a decir, digamos, que va a haber un acuerdo político, estructural, digamos. Caballero dijo acá que su idea era ampliar las... Claro, digo, pero yo no sé si se va a dar en cuanto a dirigentes. Claro. Digo, a lo mejor, porque eso es más complicado, pero sí a lo mejor se da en cuanto a que los votantes de ese sector, opositores del socialismo quizás, terminen derivando su voto hacia Caballero, que saben que cuando él le tocó gobernar en el 89, que fue un momento de una contingencia porque Usandizaga se fue, obviamente que él no tenía una estructura propia para gobernar y gobernó con peronistas, con radicales, digo, con muchísimas personas que no eran propias, si se quiere, políticamente de él. O sea, él ya tiene experiencia en eso. Y es más, vale recordar que cuando gobernó también en ese momento no tenía obviamente mayoría en el Consejo Municipal. Porque la verdad, gobernar con mayoría en el Consejo lo hace cualquiera, digo, el tema Claro. es gobernar con opositor. Y era un consejo mucho más complicado, porque era un consejo muchísimo, de mayor cantidad de concejales. Ahora es un consejo muy reducido. Sí. Entonces, claramente que hay, aparte, determinados temas puntuales que nosotros planteamos, como por ejemplo el tema de la seguridad, que es un tema que ha planteado Boazo, y donde cuando uno expresa la decisión política con la cual hay que afrontar ese tema, seguramente si uno puede mostrar que eso lo puede hacer de una manera similar o quizás a lo que proponían otros, eso se ha acompañado. Y después digo, cuando uno gobierna para todos, ¿no es cierto? Pero claramente el Estado debe estar
debe extender la mano hacia los sectores que más vulnerados están, que más marginados están, digamos. Esa es la obligación del Estado, porque si no lo hace el Estado, no lo hace nadie, ¿no? Y lo que uno ve en Rosario es que hay una gran belleza en determinados sectores, pero no producto del Estado, sino producto de los privados que supieron invertir y muy bien, que no está mal, digo, es decir, que hayan invertido, pero digo, cuando toda una zona se embellece porque hay un centro comercial y hacen condominios y hacen torres, bueno, el Estado no tiene mucha intervención en eso, es decir, deja jugar a los privados para que hagan sus negocios y la zona se embellece. Entonces, obviamente prioridad del Estado es ir a atender a los sectores de la población que están más desfavorecidos. Y si uno se pone, insisto, a ver el análisis de la votación, claramente hay, digamos, un núcleo central donde el socialismo está más favorecido, pero en el resto de la ciudad no. Pero esto también hay que leerlo, digo. Que se ponga a pensar cada ciudadano del centro, cada vecino del centro, si realmente está viviendo bien, si tiene una buena calidad de vida. Es decir, si tiene seguridad, si camina tranquilo por la calle, si tiene obras que le han mejorado algo, si el transporte está mejor, si el tránsito está mejor. No. Digo, a ver, no quiero que se lea como una chicana, digo, pero el tránsito en el microcentro. Es un caos. Bueno, pero entonces, ¿cuándo se dejó el libre tránsito? En el 2001, 2002, cuando la crisis agobiaba y entonces nadie iba al centro. Bueno, hoy, ¿se puede mantener lo mismo? No. Entonces, digo, cuando vos gobernás, siempre va a haber alguien que se te va a oponer. Pero está claro que con tu legitimación electoral, vos tenés que hacer valer el poder que te llevó hasta ese lugar. Ese es un punto que a mí me parece que en la campaña quedó olvidado, porque todos hablaban de cloaca, de la seguridad, y el tema, por ejemplo, para el habitante del centro, es el tránsito, uno de los grandes. Para el tipo que no tiene auto, como yo, el tema del desastre que es el servicio de taxi. Y son temas que no aparecieron en la campaña. Sí, es posible. En parte porque también durante la campaña hablábamos del sistema electoral, digo, ¿no? Pero, y aparte porque también a lo mejor se habla sobre determinadas cuestiones que a lo mejor son más grandes y no se habla de otras cuestiones. Pero por eso digo, uno tiene que tener decisión a la hora de gobernar. No puede ser que uno camine por calle San Luis y parece que está caminando por Marruecos. Tendrá que ver también con que nadie está viendo una ciudad de acá a 50, 60 años, que no sé cómo se va a resolver el tema del tránsito, un montón de cuestiones. Bueno, pero lo que pasa es que ahí está la cuestión. Por un lado hablan del plan estratégico, que tiene que tender a descentralizar. Bueno, pero si vos querés hacer eso, vos tenés que modificar el código urbano para que se deje de construir en el centro. Porque si no, generás toda la construcción en el centro en lugar de fomentar la construcción hacia afuera. Porque por otro lado, Rosario, por decirlo de alguna manera vulgar, está casi llena. Es decir, no tiene mucho más para expandirse. Por eso necesita, sí o sí, de convenios metropolitanos, donde, por ejemplo, industrias que están instaladas en Rosario y que a lo mejor hasta tienen problemas de contaminación medioambientales, se puedan trasladar y ampliar hacia lugares más alejados con convenios con las localidades vecinas. Es decir, Rosario no debe succionar al resto, debe trabajar de manera armónica, porque está claro que es el protagonista más importante de la región, pero debe trabajar de manera armónica. Y entonces la expansión es hacia afuera, no puede seguir siendo hacia adentro, porque lo del tránsito no se puede transitar, pero además el sistema de gas, de cloacas, de agua, no da para más. No hay cocheras en Rosario. ¿Pero por qué no hay cocheras? Porque se dejó construir los edificios sin cocheras. Entonces, digo, a eso voy. Cuando uno gobierna, debe tener decisión política, y claro que te vas a enfrentar. Digamos, cuando quieras tomar una decisión que a lo mejor perjudica a algún sector, y sí, vas a tener una oposición, pero si llegaste a ese lugar, es para tomar las decisiones, digamos, no para hacer la plancha, o como quien dice, ¿no? Muchas gracias por haber venido, y bueno, estaremos acá con Ciuto debatiendo las cuestiones si te parece bien. Pero por supuesto. Antes de las elecciones. Claro que sí, muchas gracias.
Roberto Zuckerman, ganador de la categoría concejal en el Frente Santa Fe para Todos. Ya viene María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa, bienvenida. Muchas gracias. Voy a contar la conté en el diario el domingo, cuando la llamé a María Eugenia. No guardaste, no mantuviste la intimidad. No, pero yo pedí la autorización. A las 2 de la mañana, había sido la más votada, digo, me voy a encontrar con una dirigente eufórica, y no, estaba medio deprimida no sé por qué. Bueno, porque cuando uno es como si vos vas a jugar, estábamos hablando de fútbol, como si vos vas a jugar un partido de fútbol. Estaba pidiendo el regreso de Marcelo Bielsa Ñu. Si uno va a jugar un partido de fútbol y el equipo pierde y vos hiciste una buena jugada, bueno, eso la verdad que se convierte en abstracto, no tiene mucha importancia, y ese es el sentimiento que tuve esa noche y lo sigo teniendo. Digo, no, la verdad que es una satisfacción a medias, porque porque en la lista de diputados pudimos imponernos y no pudimos imponernos en el espacio. Bueno, y eso te deja un cierto sabor, porque además la verdad que, si yo tengo que decir, esta es la tercera campaña que en la que yo participo, y la verdad que si tengo que decir que hubo una campaña donde hubo mucho espíritu de grupo, ha sido esta, ¿no? Y además estaba tu hermano, digamos. Bueno, y había un afecto, claro. Además de lo particular del afecto, el grupo funcionó como grupo. ¿Cómo se planta ahora el peronismo ante esta elección general con 30.000 votos más, con la candidata individualmente más votada en todos los cargos que fuiste vos, es decir, con una presidenta de la Nación que tiene una alta intención de voto e imagen en la provincia? Digamos, hay hechos concretos, pulimentados, de que el peronismo tiene que ser competitivo. Yo siempre intento ser prudente en las evaluaciones políticas, pero me parece que esta elección a nosotros nos dice mucho más de lo que nosotros hemos dicho hacia afuera. Digamos, el mensaje de las urnas es mucho más de lo que nosotros hemos sabido exponerlo. Yo claramente creo que Agustín Rossi está realmente en un momento excepcional, que puede perfectamente ser el próximo gobernador de la provincia, que las urnas han dicho, como vos bien decís, con 30.000 votos más, es que en realidad por lo menos hay un sector importante de la provincia que desea el regreso del peronismo al gobierno de la provincia. Después podemos analizar las razones, por qué, cómo se después eso coagula de alguna manera, ¿no? Pero la verdad que creo que estamos en condiciones de ganar la provincia, y también me parece, escuchándolo recién a Roberto, que si tenemos la generosidad de convocar a los sectores que a mí me parece que también de alguna manera apoyaron, que es un voto antisocialista en Rosario, también es posible que con generosidad, y además, como bien lo decía Roberto, Caballero ya ha hecho una gestión con un gabinete multicolor. Digo, yo participé de ese gabinete y había independientes, radicales, socialistas, peronistas, digo, y él pudo conducir un espacio siempre sobre una base, digamos, sobre un fragmento de posiciones ideológicas comunes o doctrinarias comunes. A mí me parece que la verdad que la situación es óptima en todos los sentidos, y además es óptima porque los tres referentes de los otros espacios, tanto Omar como Rafael como Mercier, han expresado con claridad que van a acompañar al candidato ganador. Así que a mí me parece que digamos, Agustín tiene por un lado la gran alegría de poder convertirse en el próximo gobernador, y además la gran responsabilidad de conducir un proceso donde tenemos que aglutinar sobre bases comunes, y después habrá divergencia, que a mí me parece que es buena que entre un partido las haya, porque cuando los partidos son muy monolíticos terminan produciéndose cosas como las que a mí me parece que se produjeron en el Frente Progresista Cívico y Social, que en definitiva son situaciones que uno percibe que están en el ambiente, pero que hacia afuera no se muestran, y que bueno, que en esta expresión electoral de una interna se mostraron. Digamos, si yo fuera Rossi, convocaría, como vos decías, rápidamente a Perotti, a Mercier también, pero me daría una etapa de diálogo muy abierto con María Eugenia Bielsa, que fue la más votada. ¿Esto se empieza a producir? ¿Hubo llamados?
Yo creo que se va a empezar a producir a partir de esta semana. Me parece que la semana pasada fue una semana de mucha convulsión para todos, ¿no? Desde los que perdimos hasta los que ganaron, porque por la relación con los medios, por el cansancio propio luego de una campaña. Me parece que estas semanas seguramente va a haber una convocatoria. Yo recién cuando venía para acá escuché por radio que Agustín le había pedido al presidente del partido que nos convocara el viernes a los senadores los senadores ganadores por el Frente de Santa Fe para Todos a las 9:30 de la mañana en Santa Fe, en la sede del partido, y a las 11 a los candidatos a diputados. No obstante eso, como a nosotros nos parece que es importante empezar a empezar a competir por la general, mañana al mediodía el primer candidato de la lista de Omar Perotti y el primer candidato de la lista de Agustín nos vamos a reunir a las 12:30 para pensar cuál va a ser la estrategia electoral por la categoría, porque de hecho lo que ha demostrado esta elección, más allá de los pros y de los contras que tenga la boleta única, que nosotros de alguna manera avalamos y creemos que el resultado ha sido bueno, es que efectivamente la contienda es por categoría. Entonces, bueno, me da la impresión, lo decía también Roberto, él está convocando a los concejales, seguramente va a ser lo mismo Caballero, y hará lo mismo Agustín. De todas maneras, la primera convocatoria institucional es el viernes en el partido. Yo leía los resultados, tuviste más o menos 304.000 votos, Rossi 270.000, Perotti 203, Rafael 192, Bonfatti 292, fuiste largamente la más votada. ¿Qué sentís frente a esto? Una responsabilidad, me imagino, grandísima. Más que responsabilidad. Y una gran alegría, obvio. No, más que responsabilidad siento, la verdad, que lo que me produce, me parece que todavía no ha habido tiempo de hacer un análisis político profundo del episodio, ¿no? Yo ayer estuvimos trabajando sábado y domingo, estamos armando un documento para cuando nos reunamos con Agustín, por lo menos poder trasladar de la manera más ordenada cuáles han sido las cosas que para nosotros pueden ser un aporte al plan de gobierno del candidato ganador. Y veíamos los votos, y la verdad que los votos son muy raros, y la gente ha aprovechado mucho la boleta única, ¿no? Por ejemplo, hay un voto Barletta, María Eugenia Bielsa, hay un voto Bonfatti, María Eugenia Bielsa, hay un voto en blanco que vota la categoría de diputados nuestra completa. O sea que me parece que me parece que la primera conclusión es que la gente aprovechó el sistema electoral. Yo, lejos de creer que no lo entendió perfectamente, o por lo menos lo entendió, sí. para extremar el uso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que yo siento es no puedo decir responsabilidad, digo una enorme gratitud, porque cuando yo intento, todavía es un trabajo muy preliminar, territorializar el voto, o sea, poner el voto en el lugar donde se produjo, y en Rosario y en la provincia, a veces se produjo en lugares en donde lo que nosotros hicimos fue solo acompañar, no pudimos resolverle todos los problemas a la gente, ¿no? Y para dar un caso de Rosario, digo, hay un voto importante en los lugares que, por ejemplo, sufrieron la pedrada o sufrieron la inundación. Y la verdad que yo siempre tuve un sabor amargo respecto de que no le resolvimos el problema a la gente, paliamos la situación, la coyuntura. Sin embargo, la gente valoró que el político que aquel que había elegido para representarlo estuviera cerca de su dolor en el momento del dolor, y que por otro lado atravesara de una manera distinta, porque no es lo mismo el que lo vive que el que lo acompaña, esa situación traumática. Y a mí me parece que eso lo único que puede producir es gratitud. Luego esa gratitud se convierte en obligación, y luego esa obligación se convierte en imperativo de volver a ganar, ¿no? O sea que el imperativo nuestro de la lista, y eso hemos estado charlando en estos días, es que los 28 diputados del justicialismo ingresen a la legislatura provincial. Se va a hablar mucho de ahora en más de si los 28 corresponden a quien gana la categoría, si corresponden al que gana la categoría gobernador. Sin ir más lejos, hablamos con Lamberto fuera de micrófono porque no alcancé a preguntárselo, y él sostiene que el espíritu de la Constitución es darle gobernabilidad al gobernador, por ende corresponderían al que gane la categoría gobernador. A mí me da la impresión, hoy hay un artículo muy interesante en La Capital sobre el análisis de que efectivamente el que gana la categoría a diputados ingresa a los 28 diputados. Yo no sé si esto es una omisión de la ley, un descuido de la ley, o en realidad el espíritu de la ley.
Yo también interpreto, digo, pero esta es una interpretación y además esto lo resolverán en última instancia los constitucionalistas o el Tribunal Electoral, que el espíritu de la Constitución debía ser un espíritu de convivencia entre el legislativo y las cámaras. Pero tampoco está mal que los santafesinos nos demos un sistema parlamentarista, ¿no? Yo creo, y también lo nombraba Roberto, lo decía Roberto antes que yo, que efectivamente Caballero trabajó con un consejo que no tenía muy pocas adhesiones, y me acuerdo que en ese momento que yo era funcionaria del Servicio Público de la Vivienda, él cuidaba mucho y ponía particular énfasis en la relación que nosotros mantuviéramos con el Consejo, sobre todo en el tema de ir y explicar los proyectos, ponernos al servicio de los concejales, que a mí me parece que se pierde, digo, al menos en nuestra, en mi gestión como concejal de la oposición no existió. Existió una expresión hacia afuera de que vamos cada vez que nos citen, pero después hacia adentro, como tenemos los votos, no nos hace falta contar con el consenso. Y a mí me parece que la vida democrática debe apuntar cada vez más a la construcción de consenso. Una cosa que a mí me resulta inexplicable, y no sé si, no se lo decía otro periodista ayer a la mañana, que efectivamente el Partido Socialista, cuando nosotros estábamos en el gobierno, pujó mucho por el tema de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, un sistema que nosotros creemos virtuoso y con el cual nos comprometimos en la elección, y fue el primer mensaje que se mandó a la legislatura. Ahora, la realidad es que cuando la primera vez que la van a ejercer, que fue en estas elecciones, resulta que el gobernador Wiener nombra a dedo a quién va a ser su sucesor, en contra de la vida, del espíritu democrático de la vida de un partido, que debería haber sido que surgiera del partido quiénes iban a ser, quiénes iban a compulsar, y que me parece que fue lo que pasó dentro de nuestro espacio, que en realidad nadie le puso el dedo ni a Agustín Rossi, ni a Rafael Bielsa, ni a Juan Carlos Mercier, ni a Agustín Rossi. Surgieron como referentes naturales, como referentes legítimos, y como referentes legítimos se validaron en la sociedad. No pasó esto, no pasó lo mismo dentro del Frente Progresista. Entonces digo, uno no puede tener un discurso democrático en los foros públicos y después tener un discurso autocrático al interior de un partido, ¿no? La candidatura tuya a intendente es una materia pendiente, porque digo, claramente sos una mujer muy valorada en Rosario por la composición del voto, además. Mira, yo lo dije antes de las primarias y lo vuelvo a decir ahora. Yo siempre me pensé siempre pienso la política como que uno es un dispositivo dentro de un proyecto colectivo. Me acuerdo cuando era vicegobernadora y decidí aceptar la candidatura a concejal, había una frase que era bajó de categoría, bajó en la carrera política. Como la carrera política me parece que no es una carrera ascendente, sino que tampoco es una carrera, es un lugar donde uno conforma un proyecto. A mí me parece que en ese momento Rosario necesitaba en el Consejo concejales que pudieran tener concejales del justicialismo que pudieran tener miradas distintas respecto del gobierno municipal. Y de hecho, bien o mal, creo que hemos cursado ese tránsito con mi compañero del bloque, Fernando Rosúa. Y me parece ahora lo mismo, que yo en este equipo, con un candidato que realmente fue competitivo como Diego Giuliano, yo tenía una obligación de devolver mi conocimiento de la provincia, probablemente no hubiera tenido los mismos votos que tuve, porque hay muchos votos que son del interior profundo de la provincia, ¿no? Y que me parecía que la verdad que si había una forma de hacer honor a la oportunidad que el peronismo me había dado siendo vicegobernadora, que los ciudadanos santafesinos me habían otorgado, legitimándome como vicegobernadora, es representándolos provincialmente. Y así que en ese lugar creí que era el mejor lugar, y por el otro lado me pareció que Bielsa era insoportable, ¿no? Que Bielsa la gobernación, Bielsa el municipio iba a ser demasiado. Y estaría bien y vos querés Bielsa Newell, eso es insoportable. ¿Podrá hacer eso o no? No sé, eso te lo dejo en tus manos. Es más fácil que lo saques vos adelante. No, yo no. Preguntan, María Eugenia Bielsa es kirchnerista, es peronista. ¿Cómo te referencias frente a este? Mira, yo tengo... A mí cualquier ismo, en general no me gustan los ismos porque los sujetos somos circunstancias en la construcción de un proyecto, ¿no? ¿Viste? Tantas veces uno se ha sentido muy identificado con alguien y luego se ha sentido profundamente defraudado con ese alguien, que yo prefiero decir que la verdad que yo tengo muchas coincidencias con el proyecto nacional. Y el proyecto nacional
está conducido por el kirchnerismo, está conducido primero por Néstor Kirchner, luego por Cristina Kirchner, y mañana puede estar conducido por alguna persona del espacio que fortalezca las medidas que nosotros apoyamos, las medidas, la doctrina que nosotros apoyamos. Así que yo me siento parte del proyecto nacional. ¿Es verdad que te ofrecieron, al ministro Randazzo, la candidatura a diputada nacional y no aceptaste? ¿En qué momento? Hace poco. Bueno, en la última elección. Sí, porque ese lugar era un lugar que a mí me parece que legítimamente le correspondía a Agustín Rossi. Y además me parece que hay situaciones que uno en la política no violenta. La política tiene un límite, que es el límite de los valores éticos. Yo jamás hubiera confrontado con un compañero que legítimamente había ganado ese lugar, porque además había sido jefe de bloque, había estado en su peor momento, en el peor momento del kirchnerismo, defendiendo el kirchnerismo. Me parece que competir con un compañero que uno respeta es me hubiera hecho sentir muy mal. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Lamberto aceptó debatir. Yo también, absolutamente. Me parece que el debate, si hay algo bueno de esta elección, es que ha habido debates edificantes. A lo mejor hay que cambiarle, hay que darnos más, es más bueno discutir frente a frente, ¿no? Sí, por eso digo, me parece que la modalidad que se adoptó acá fue mucho más enriquecedora que las que uno tenga 5 minutos para hablar de cada tema. Pero la verdad que me parece muy bueno, porque además es la mejor manera de expresarle a la gente lo que uno piensa, ¿no? Bueno, te espero acá entonces para Muchas gracias. Gracias por venir. Estuvimos con María Eugenia Bielsa. Vamos a tener un bloque de análisis político con el periodista de La Capital, mi compañero de trabajo, Walter Palena. Bueno, Walter Palena es el subjefe de la sección política de La Capital, uno de los más importantes, talentosos analistas políticos de la ciudad. No te rías, la verdad. Bueno. A ver, ¿qué te sale decir de las elecciones, de lo que pasó, de las internas, de lo que puede pasar? Lo que pasó puede ser una interesante fotografía como para tenerla ahí y revisarla, pero me parece que al calor de lo que está sucediendo en los últimos días, esa fotografía se está tornando un poco sepia y difusa. Me parece que lo más interesante ahora no es que le rehuya al análisis previo, me parece que lo más interesante es lo que viene, y en eso ya hay varios datos, y en los dos frentes me parece que está complicado, digamos, la estrategia para los dos frentes por la intensidad que fue. Si bien no fue una campaña electoral con agravios ni con mucha ni insultos, pero fue muy intensa y muy fuerte, digamos, en cuanto a la discusión, y bueno, obviamente han quedado heridas, recelos que se van a tener que ir acomodando para que alguno de los dos frentes intente sortear el 24 de julio exitosamente esa etapa. Hoy, antes de venir para acá, estaba leyendo unas declaraciones que hizo Agustín Rossi en Santa Fe, donde efectivamente, bueno, como lo adelantaba recién María Eugenia Bielsa, convocó para el viernes a los referentes distritales del Frente Santa Fe para Todos, pero dijo que no esperen una foto, una cumbre con Perotti o Bielsa, que si se da eso se tiene que dar naturalmente, y recordó, digamos, cómo lo hizo él en el 2007 cuando perdió la interna frente a Rossi. Paralelamente, en el otro espacio, dentro del Frente Progresista, hoy hubo una reunión en la Municipalidad de Rosario, estuvieron Bonfatti, Fein, Lifchi, y bueno, acordaron ahí o anunciaron que entre hoy y mañana se iban a convocar a las otras fuerzas, al resto de los candidatos y referentes que también participaron en esta elección. Así que en los dos grandes frentes las aguas están bastante movidas, y dependerá, digamos, de la estrategia que se den de ahora en más, su éxito o no en la elección del 24 de julio. Para mí es claramente, si Rossi no logra atraer el voto de Perotti en un buen porcentaje, mayoritario porcentaje, la elección está casi definida, porque no advierto, es decir,
no advierto un voto que haya ido a Barletta y que en esta se traslade al kirchnerismo o a Del Cel. No sí, sé sí, qué opinás. está claro. Yo te escuchaba en la apertura del programa poniendo énfasis en eso, el tema de Rossi, y decir, bueno, si le alcanza a Rossi para ganar una elección con el kirchnerismo puro. Me parece que no. Que la realidad de Santa Fe indica otra cosa, incluso por regiones. Es diferente lo que sucede en el sur de Santa Fe, lo que sucede del centro hacia el norte. Y ahí claramente Rossi se va a tener que dar otra estrategia. No sé si impugnar como hizo Carlos Bermúdez a un referente kirchnerista como Emilio Pérsico, que le dijo, bueno, si vas a venir a hacer campaña con Pérsico, no me cuenten. Parece que esa no es la forma o el estilo en que se tienen que discutir las cosas, pero me parece que Rossi se tiene que dar una estrategia muy clara hacia el interior del peronismo y buscar obviamente votos independientes que le alcance para ganar la elección. Me parece que en ese sentido el Frente Progresista, con todas sus dificultades y con todas las heridas que se ha abierto, digamos, también en esta interna, tiene mejores posibilidades de transitar exitosamente esa etapa que el peronismo. Es curioso porque si por algo se ha caracterizado históricamente el peronismo, es por su pragmatismo, no es de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario, y siempre hablamos de cómo le gusta a los radicales, a la oposición, jugar a la interna. Sin embargo, la interna del peronismo es la que le va a impedir si se lo impide, llegar al gobierno. Sí, a mí la sensación que yo tengo es que si bien, digamos, dentro del Frente de Santa Fe para Todos, digamos, el PJ y sus aliados, esta discusión interna fue mucho más blanda, digamos, en términos de discusiones, hay cosas no resueltas de que vienen desde hace tiempo y no por nada hoy Rossi dijo que no esperen, digamos, esa famosa cumbre, sino es que se da naturalmente. Me parece que hay cosas que no se resolvieron en su momento y que ahora con un resultado opuesto y más sintiéndose ganador, parece que bueno, es como una especie de aire de revancha que él tiene legítimamente porque como recordaba recién Bielsa, Rossi ha sido un candidato, un referente kirchnerista en la peor época del kirchnerismo acá en la provincia, pero paralelamente, si uno mira, digamos, la imagen positiva que tiene la presidenta, que eso eso no significa que se va a... una cosa es imagen positiva y otra cosa es intención de voto. Pero igual la intención de voto es muy superior al 26%. Sí, exacto. Entonces me parece que hay cosas que tiene que resolver Rossi con su espacio hacia adentro para luego salir generosamente, digamos, incluso como el propio Rossi y dice la propia Cristina en ese famoso llamado telefónico le reclamó. O sea que para mí, bueno, sí, ese es un gran problema que va a tener el peronismo. Y sobre todo la incógnita de dónde van a ir los votos, sobre todo de Perotti, que para las próximas elecciones. Me parece que eso es una clave y Rossi tiene que darse una estrategia claramente en ese sentido. No sé si sacarse una foto o hacer una cumbre con Perotti. Quizás, digamos, lo empiecen a hablar ahora con esta reunión de los referentes distritales, pero eso me parece que es clave. Al igual que, digamos, entre el Frente Progresista. ¿Qué te sorprendió de la elección del Frente Progresista? ¿O qué elemento subrayaría? Bueno, no, obviamente me sorprendió la elección que hizo Bonfatti a través de la figura de Wiener. Me parece que eso es algo que siempre hablamos y analizamos, que nosotros que seguimos esta campaña desde el inicio, que por otra parte fue una campaña extremadamente larga. Empezó en diciembre y terminó casi 6 meses un año de campaña. Un año de campaña. Había arrancado muy bajo y bueno, lo logró imponer. Y me sorprendió, yo creía que Giustiniani iba a ser efectivamente el segundo candidato más votado. Y bueno, ese resultado
ese resultado me sorprendió. El resto me parece que estuvo dentro de la lógica de lo que uno imaginaba. Y obviamente la cantidad de votos que sacó del CEL, me parece que iba a sacar mucho menos. ¿Sí? Sí. ¿Consideras que el voto del CEL en esta instancia que se viene va a crecer por una lógica que da, que antes había muchos candidatos, se reduce ahora la oferta, y que también el votante fundamentalmente del peronismo no kirchnerista va a expresar un mensaje a través del voto del CEL? No lo tengo claro. Me parece que cuando una elección, digamos, se polariza, el que pierde, en ese caso, es la tercera fuerza que asoma, y en ese caso me parece que el más perjudicado sería del CEL. Depende de cómo encaren las campañas los dos grandes frentes. Si hay una enorme polarización, digamos, esto va en detrimento del candidato del PRO, que, digamos, uno no quiero obviamente descalificar ese voto, pero a mí me da la sensación que el que votó a Perotti puede ir ese voto, una parte a del CEL, pero del CEL me parece que expresa más el antisistema, el discurso antipolítico, el voto bronca. Así estamos en problemas porque ganó, por ejemplo, Venado Tuerto. Sí, ganó Venado Tuerto. O sea, que es una de las principales ciudades, además. Sí, obviamente esto sumarle ese mix, ese condimento entre una persona famosa y que tiene un discurso totalmente antipolítico, ¿no? Que hace campaña contra eso, digamos, que los políticos son todos delincuentes, que se roban todo. Me parece que, bueno, que dependerá de si se polariza o no la elección. En ese caso me parece que del CEL va a sacar menos votos que ahora. Y hay un gran ganador también, que creo curiosamente fue el más relegado por el socialismo a nivel provincial, que es Lifchitz. Lifchitz, exactamente. Lifchitz hizo, digamos, uno pagaría por estar en la intimidad de ese festejo y con las personas, digamos, que a sus asesores, con los que él tiene confianza y pudo hablar, si realmente no se está lamentando todavía no haberse lanzado como candidato a gobernador, que creo que gran parte de esa responsabilidad la tiene el propio Birner, y bien lo señaló acá María Eugenia Bielsa cuando eligió a dedo a su candidato. Me parece que sí, igualmente, digamos, si Lifchitz se animaba a ir por la gobernación, se le agregaba un problema más al Partido Socialista de lo que ya tenía. Me parece que fue una actitud prudente, pero era el candidato más lógico y más el candidato natural. No, sin desmerecer esto a la trayectoria y el nombre de Bonfatti, pero me parece que por los números que arrojaron esta interna fue casi una elección provincial, sacó 200 pico de votos. De igual manera, los votos en una primaria no se trasladan a la general, eso está visto. En el 2007 el peronismo también ganó frente por 30.000 o 40.000 votos y después perdió por 200.000. Parece que también eso es un dato a tener en cuenta. A la luz de lo que pasa en Rosario, donde el socialismo viene ganando cada vez más, se habla de las dos ciudades, el socialismo gana en las dos ciudades, barrio y centro. Sí. ¿Crees que puede haber, que puede cambiar esta situación Caballero-Fein? O como que la primaria en esto sí es una foto, digamos. No, me parece que no, que el socialismo, a pesar de todas, digamos, las dificultades, y yo lo escuchaba recién a Zuckerman planteando cosas reales y que es verdad, de las deficiencias que tiene esta administración, me parece que es muy fuerte su bastión electoral. Si uno mira, hace una radiografía sociológica, digamos, del voto rosarino, ahí uno se va a dar cuenta que en estas elecciones y en las inmediatamente anteriores, el voto del socialismo, del Frente Progresista en el centro es muy fuerte, pero no decrece tampoco en los barrios. Es decir, si uno compara los votos que sacó Fein y Caballero, bueno, Caballero ganó en 3 seccionales.
pero esa diferencia que Caballero sacó en esas 3 seccionales fue del 5, 6, 2%, en cambio en las seccionales donde y sobre todo en el centro donde ganó Fein, la comparación voto a voto da más de 30 puntos en muchas de ellas. Me parece que es, sigue siendo el lugar fuerte del socialismo y me parece que se va a mantener así. Obviamente, digamos, puede haber sorpresa, no hay nada finiquitado acá, pero me parece que el socialismo va a retener con Mónica Fein la intendencia. Vivimos en el diario y acá y en todos lados una campaña monstruosa desde el punto de vista del despliegue publicitario. Incluso Sí. yo estuve hablando con gente de prensa de Mauricio Macri, del PRO y de otros partidos que me decían no haber visto nunca jamás en ningún lado el nivel de publicidad, de carteles y de... Porque me parece a mí que en esta elección para muchos referentes era más una elección general que no una interna. Entonces se jugaban todo, Wiener por ejemplo se jugaba todo Sí. a la interna y obró en consecuencia y gastó, digamos, en consecuencia. Me parece que el próximo paso, ya que estamos hablando de boleta única y de calidad institucional, que Santa Fe, digamos, lleva la delantera en ese aspecto de haber instalado las primarias mucho antes que la Nación, incluso que la Nación copiara, digamos, el sistema de Santa Fe, que el próximo paso tiene que ser regular las campañas políticas, desde lo financiero hasta el tiempo en que se tiene que hacer campaña. Me parece que para dar verdaderamente ese salto cualitativo en lo institucional y democrático, ese es la ley que falta. Y sí, ha sido, digamos, se ha gastado muchísima plata, nosotros lo hemos visto, todos lo hemos visto. Hay candidatos que pegaron más carteles que votos, que tuvieron más carteles en la calle que votos en las urnas. Sí, y también la desventaja hacia otros candidatos, otros partidos menores que no tienen la posibilidad, ¿no? Para de lo que hace visible, digamos, un candidato, que es a través de los medios de comunicación o también de la cartelería, la propaganda, donde han quedado relegados. Algunos, digamos, por no tener inserción social ni política, pero muchos otros me parece que han corrido con una tremenda desventaja. Bueno, gracias por venir, Walter. No, gracias a vos. Estuvimos con Walter Palena, periodista político del diario La Capital. Hacemos el último corte, pequeñísimas conclusiones y se va el programa. A ver, las conclusiones de este programa que creo ha sido muy, muy rico, muy interesante. Veo, tras haber estado con Lamberto, que hay preocupación en el socialismo respecto a qué va a hacer Wiener ahora. Claramente, yo les explico, juez Pino Solanas y Margarita Stolbizer le dicen a Wiener, animémonos y vaya. Es decir, quieren utilizar a Wiener para sumar diputados nacionales en diferentes provincias, con una candidatura presidencial de Wiener, porque es muy poco el caudal propio que tienen. Wiener esto lo sabe y no quiere encabezar una candidatura presidencial. Por otro lado, ha llevado el no a de Narváez hasta un punto de no retorno. Es decir, no puede ahora decir, sí, bueno, vamos a acordar hacer un frente con Alfonsín, de Narváez. Wiener no va a ser candidato a vicepresidente de Alfonsín en ninguna circunstancia, con de Narváez o sin de Narváez. ¿Se va a complicar el Frente Progresista en Santa Fe? No, yo creo que no. Creo que han aprendido que se necesitan mutuamente, que nadie tiene para tirar manteca al techo, ni Bonfatti, ni nadie, y Bonfatti necesita a los radicales, y los radicales necesitan a los socialistas. Por el lado del peronismo, me parece que si ustedes escucharon a Zuckerman, se dan cuenta que la boleta única está permitiendo cosas importantes. Zuckerman ha ganado las elecciones, es una persona francamente con aptitudes, sabe de lo que habla. Parece que es una
una cara importante, un registro importante para el peronismo, como sin ninguna duda lo es María Eugenia Bielsa. Caso extraño el de Bielsa, ¿no? El de María Eugenia, porque ha sido largamente la más votada individualmente. Tuvo más votos que cualquier candidato a gobernador, a lo que busquen. Es una mujer también muy sólida, con mucha aptitud, que ha cumplido con creces un cargo que es bastante poco, con bastante poca luz, como es el de vicegobernadora, y la gente la ha privilegiado votándola. Digo, el peronismo ahí tiene dos referencias importantes. Rápidamente tendría que actuar Rossi sobre esto. Y creo también, como consideración final, que la boleta única tuvo algunos problemas en la instrumentación final, por ejemplo el tema de las urnas, que si son más grandes, más chicas, bueno, ahora va a haber urna más grande, no va a haber problemas, pero tenemos que jactarnos los santafesinos de tener un sistema como este. Muchos de los muy buenos candidatos que van a estar, o de los precandidatos que ahora son candidatos, no lo hubieran sido jamás, pero jamás, en el esquema de los partidos encerrados en cuatro paredes, y algunos utilizaron esa lógica a la hora de componer finalmente las listas. Y así les fue. Me parece que la boleta única llegó para quedarse, y quien no aprenda a utilizarla va a sufrir mucho más de lo que va a gozar. Esto se terminó. Volvemos con En Profundidad en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo.